maestría en el posgrado de manejo integral de las zonas costeras por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y se desempeñó como servidor público en diferentes cargos de la Secretaría de Marina, donde permaneció durante 31 años en el servicio activo de la Armada de México y es teniente de navío retirada. Fue responsable de desarrollar y ejecutar proyectos de investigación oceanográfica y de contaminación marina. Desde 2020 es columnista para Radio Epicentro Blog, en donde publica artículos de divulgación sobre los terremotos y tsunamis más significativos de México. Actualmente, la teniente es miembro externo del cuerpo académico de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y forma parte del equipo de consultores de geodinámica SADCB. Ese es un breve resumen de la trayectoria de la teniente para que ustedes conozcan aspectos que ella ha trabajado. En este momento voy a compartir su presentación para que ella les presente su trabajo que va a dar en este seminario. Teniente, le dejo para que ustedes... Sí, doctor, le agradezco muchísimo su apoyo. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor, un privilegio haber recibido esta invitación y estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar desde la número 1. Doctor, por favor, serían... Sí. Ajá, por favor. Estoy compartiendo, ya lo veo, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto. Más sería más hacia atrás, por favor. Porque esa otra más hacia atrás para que pues empecemos de que esta presentación le he denominado pues riesgos costeros en el Golfo de México y Mar Caribe. Bueno, pues esa es la primera, teniente, no me da más hacia atrás. Bueno, muy bien, entonces ese es el nombre de esta charla y pues bueno, empezamos con la importancia de la zona costera. Pues aquí vemos claramente que ahora sí que la población costera a partir de 2010 pues se ha incrementando, cada vez estamos hablando pues a nivel global, pero también en una particular claramente se ve ahí en el Golfo de México y Mar Caribe. Y la siguiente. Me gustaría más completa así la pantalla, doctor. ¿Ese era todo, verdad? Ahí está. Sí. Bien, entonces la definición de riesgo costero, excelente, muchas gracias. Bueno, fíjense que hay un libro muy interesante que encontré en internet de la Red Atlántica para la Gestión de los Riesgos Costeros, en donde viene una definición muy interesante, la anterior. Ahí encontré la definición donde nos dice que el riesgo costero se va a manejar como la expectativa de pérdidas, que desafortunadamente pueden ser personales, daños materiales. Vemos los impactos recientes de tanto la actividad sísmica, volcánica, por hidrometeorológicos, fenómenos que pues lamentablemente también han ocasionado graves perjuicios económicos y no se diga la degradación ambiental. Esto podría producir un peligro particular de origen natural humano en una zona costera. Por ejemplo, hace poco en Estados Unidos hubo un derrame de hidrocarburos a causa de un huracán. Obviamente, un periodo concreto se refiere a un periodo de tiempo en el que, bueno, no va a durar siempre, ¿verdad? Tiene que, pues, tener un inicio o un final. Y la severidad de estos riesgos potenciales depende fundamentalmente, vamos a ver en esta charla, del nivel de vulnerabilidad y exposición ante tales peligros y cómo afecta bienes e intereses. Y que obviamente también algunos de estos riesgos que pueden provocar los fenómenos naturales, mareas, tormentas, vientos, vamos a ver cómo podrían verse agudizados por el cambio climático. La siguiente. Las actividades humanas e impactos medioambientales en la zona costera. Bueno, a lo largo de esta charla vamos a ver cómo en nuestras zonas litorales, cómo se vean impactados el turismo, la agricultura, la industria costera, las actividades portuarias, las actividades mar adentro en la zona costera, cómo todo este universo puede influir en los procesos litorales que ocurren en las costas, como pueden ser las problemáticas de erosión costera y aumentar en sí el propio riesgo costero. La siguiente. Bueno, como pues yo soy geóloga, van a ver como que me enfoco un poquito más
a los riesgos costeros que a lo largo de mi carrera en la Secretaría de Marina, que alguna vez me preguntaron en un curso que hacía un geólogo en la Secretaría de Marina. Bueno, pues mi función, mi deber era asesorar a mis jefes en cuanto a los riesgos geológicos costeros. Este gráfico es del día de hoy, de una página que me gusta mucho, el IRIS Monitor Sísmico, en donde vemos la actividad sísmica ahí en el Caribe. Bueno, me enfoco más Caribe y Golfo de México porque es el objetivo de esta charla. La siguiente. Y pues les platico, doctor, aquí es donde hay el video. A ver si corre. Miren, ya está identificado a través de estas prestigiadas instituciones norteamericanas, y si no, lo podemos pasar al final. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar el Perfecto. video para tratar de compartirlo, ¿sí? Sí, Permítame perfecto. un momento. Porque alguien puede decir, bueno, es que yo no sabía que había mucha actividad sísmica en el Golfo de México, el Mar Caribe. Pues sí, yo recuerdo mucho cuando ocurrió el sismo de Haití en 2010 y cómo pues me empezaron a llamar en la oficina pues para preguntarme sobre ese evento. Y me decían, Marta, pero ¿cómo? ¿Por qué? Es que yo no sabía que en esta región había sismos tan, pues ahora sí tan intensos. Bueno, eso siempre ha ocurrido a lo largo de la historia geológica de el Caribe. El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, que es quien lleva a cabo todo el monitoreo, toda la historia de los terremotos y tsunamis. Es ese, Ok, es ese, lo joven. paso. Sí, por favor. Es que aquí yo quiero poner ahora sí que en la misma frecuencia mis compañeros y público interesado cómo ocurre esta actividad sísmica en nuestra región. Claro, en la inteligencia, que no es tan relevante como la de las costas de nuestro Pacífico mexicano, allá por el Golfo de California también, obviamente, Centroamérica, pero ahí vemos claramente cómo la actividad sísmica, por ejemplo, aquí en el Golfo de México, esos ahora sí, círculos de colores, pues indican la ubicación, el epicentro de esos sismos que ocurrieron. Por ejemplo, yo atendí uno en 2007 que le llamaron el sismo de Tuxpan, porque más o menos el epicentro por ahí estuvo ocupado, ahora sí que localizado. El sismo más relevante que ha habido en el Golfo de México ha sido de magnitud 6, por ahí en la Florida, en el año 2006. Son datos que, bueno, yo siempre los tengo presentes porque, como les repito, al ser ingeniera geóloga y pues trabajar en las costas, pues bueno, yo tenía que, y siempre creo que voy a estar dedicada, enfocada al estudio de la actividad sísmica de nuestra región. Y pues para en 2020, porque bueno, hasta ahí hicieron y ahí en global, toda la actividad sísmica, y vemos fundamentalmente cómo en el Mar Caribe es esa alta actividad sísmica que pues vamos a ver si, espero que nunca nos afecte. Ya podemos continuar, doctor. Que no nos afecte mucho al futuro, pero realmente sí han ocurrido eventos importantes, como por ahí pues les traigo más adelante la información. Y pues continuamos. Y ustedes pueden decir, bueno, Marta, ¿y por qué pone ese mapa si estamos acá en el Golfo de México, en Mar Caribe? Pues bueno, miren, yo les platico, esta imagen es muy clásica en el ambiente de la sismología. Viene del año 1999 de un importante catálogo de terremotos de la actividad de nuestro país, del Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica del UNAM, en donde nos dice, bueno, en la costa del Pacífico mexicano han ocurrido, y ya lo vimos el 7 de septiembre, otra vez nuevamente, sismos de subducción. Esos son los sismos que involucran que una placa tectónica, que en nuestro país son 5 las involucradas, pues bueno, ahí la actividad sísmica en el Pacífico es más, digamos, más frecuente, más fuerte que en el lado del Golfo de México, en nuestro país. Sin embargo, quise platicarles que aquí en el estado de Veracruz en específico han ocurrido sismos importantes, sismos profundos de intraplaca, que los doctores dicen son aquellos que ocurren pues unos 60 kilómetros de profundidad.
son los asteriscos, las estrellas en color naranja, pero 1937, hubo uno en 1973 allá en Orizaba, uno muy importante porque en 1920 ocurrió en Jalapa uno de los sismos corticales de intraplaca que se caracterizan pues luego de ser superficiales, entonces vinieron muchos daños y muchas muertes desafortunadamente en Jalapa. Fue un 3 de enero. Pero también me llamó muchísimo la atención y como yo escribo en ese portal de internet sobre los sismos más, digamos que no son muy conocidos, me llamó la atención el sismo de Jaltilpan allá en 1959, pero también dije acá muy pequeñito, casi desapercibido, veo que también Veracruz hay que recorrerles y más con lo que está pasando allá en la isla de la Palma, en las Islas Canarias, el volcanismo activo, que nunca hay que, pues ahora sí, olvidar lo que también nos afecta en las costas. La siguiente, por favor, doctor. Aquí, por ejemplo, tengo el caso de los sismos históricos en Veracruz que han afectado pues las costas, la región. Entonces, Tamaulipas, bueno, pues no se caracteriza, realmente no hay mucho ahora sí relevante que platicarles, pero un 26 de agosto del 59 hubo un sismo de magnitud 6.4, ya no se dice Richter, nos dicen los sismólogos, nada más hablamos de magnitud, ellos hacen sus cálculos y así vamos siempre a manejarlo. El epicentro, pues, frente a la costa de Coatzacoalcos, 44 kilómetros al noreste de Jaltipan, y siempre los sismólogos le ponen el nombre del lugar más cercano al epicentro. Hubo daños importantes desde el colapso del Palacio Municipal y la iglesia, y desafortunadamente, pues también cabe decir de que los terremotos no son los que matan a las personas, son desafortunadamente el tipo de construcción y aquí en este caso pues hubo decesos y hubo varios heridos. La siguiente. Toda esta información es obtenida afortunadamente de la importante información que el gobierno del estado de Veracruz a través de Protección Civil ha generado atlas que son muy importantes de considerarlo porque, por ejemplo, pueden decir, bueno, y la maestra Marta, ¿por qué nos habla de sismicidad? Recordemos que a veces en los manifiestos de impacto ambiental pueden solicitar esa información. Entonces, ¿de dónde la vamos a obtener? Pues de las fuentes oficiales en donde ya está reconocido la actividad sísmica que ocurre en nuestra región. Aquí, por ejemplo, el 11 de marzo de 1967, y me voy a documentar muy bien para hacer una publicación más adelante sobre este evento que ocurrió ahí frente a la costa de Punta Antón Lizardo, municipio de Alvarado, digo, porque ahí están unas instalaciones de la Marina y bueno, quizás alguno de los jefes les pueda interesar esta información, pero bueno, fue un sismo que a lo mejor fue de baja magnitud, 5.5 o 5.7, dice la referencia que aquí encontré en el Atlas, y pues conocido como el sismo de Veracruz, afectaciones obviamente en el puerto, Boca del Río, Medellín, Antón Lizardo y Alvarado. Y pues bueno, este mapa es un mapa generado, sí, en aquella época por un destacado autor Figueroa, que hizo el mapa de las isocistas, que son las líneas que unen la misma intensidad sísmica, ya muy, ahora sí, pionero, porque ahora afortunadamente uno puede llenar una información en un portal de internet, puede decir la apreciación, cómo se percibieron ese sismo en la localidad en la que vivimos para hacer este tipo de mapas. La siguiente, por favor. Y pues les platicaba, ¿no? El campo volcánico de los Tuxtlas, San Martín Tuxtla, pues ahí está su nombre prehispánico, a ver si lo puedo decir bien, el Titelpelt. Y pues bueno, es tan relevante que tiene su ficha técnica en el portal de todos los volcanes activos en el mundo, que dicen las referencias que son 1500 en todo el planeta, pero pues México, por su misma configuración geológica, tectónica, toda su historia, pues resultó de que ahí en Veracruz, pues hay un campo volcánico llamado los Tuxtlas. Este tipo de volcán, ahora sí que el San Martín Tuxtla es un volcán tipo escudo que en la vulcanología se le dice así a aquellos volcanes que tienen forma semejante a un escudo por el tipo de lava que fluida, en este caso también basáltica, como
si dijéramos, vemos un volcán tipo hawaiano, pues bueno, aquí se eleva sobre el Golfo de México, 1,659 metros sobre el nivel del mar, ubicado ahí en el sur del estado. Y pues les comento que allá en 1793 tuvo lugar una gran erupción, una actividad casi semejante ahí a la de que está ocurriendo en la isla Canaria de La Palma con el volcán Cumbre Vieja. En aquello año, bueno, afortunadamente quedó documentado en esta pintura que está ahí en el Archivo General de la Nación. La tienen también contemplada los norteamericanos, le doy su crédito, por supuesto. Dice que comenzó el 2 de marzo de ese año y se prolongó hasta diciembre. Y pues bueno, es la relevancia de conocer los riesgos a los que estemos expuestos. Pueden decir, bueno, yo ando acá trabajando en este lugar y qué pasó con esta actividad. Por eso precisamente es la relevancia que también el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Veracruz afortunadamente está haciendo en este volcán activo. La siguiente. Sí, porque quizás puede afectar la zona costera como ya ocurrió y está descrita en las crónicas. Este mapa les platico que se llama el de la regionalización sísmica de México. Este mapa tiene como, ahora sí nace allá en 1993 con los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad en un documento que se llama Manual de Diseño por Sismo. Entonces ellos, basados precisamente en toda la información sísmica de nuestro país, instrumentalmente registrada o quizás en las crónicas antiguas, pues dividieron a la República Mexicana en 4 zonas. Como vamos a ver, podemos ver aquí en Tamaulipas, donde desde acá los saludo, tiene, pues ahora sí, un bajo peligro sísmico. Veracruz, pues ahí ya se pone la cosa ya más de poner atención, porque tienen un moderado peligro sísmico, o se puede decir una baja sismicidad, pero como quiera es relevante. Todo es relevante lo que ocurre en cuanto a la actividad sísmica histórica y presente, como ustedes lo vivieron en agosto. ¿Cuántos municipios no están afectados? Son los que pues más ahí tiene, ahora sí en la zona B, y la zona C, que ya se va incrementando el peligro sísmico. D, ni se diga severo, ya están las zonas definidas, se les había mostrado el mapa tan importante de la costa occidental de México, en donde desde Colima, Jalisco, Michoacán, hasta Chiapas, no se diga Guerrero, vemos la actividad sísmica es la más relevante, alta sismicidad. Allá en Baja California les comento que tiene también D, porque hay una referencia muy antigua de un terremoto y posterior tsunami ahí en la desembocadura del río Colorado. La siguiente, por favor. Y pues también consultando el Atlas de Veracruz, dije, pues yo tengo que estar bien segura de decirles, bueno, ya está trabajada y ya está definida que ahora sí las 4 zonas sísmicas de la República Mexicana, de las 4, pues aquí vemos lo que tiene Veracruz, zona A, B y C, desde la baja frecuencia de actividad sísmica hasta la que pues ya hemos visto en el pasado ya se ha registrado, pero que también el Sismológico Nacional nos recuerda que la ocurrencia de temblores en el estado de Veracruz es frecuente. La siguiente. En por ejemplo, en este gráfico dije, les voy a comentar lo que yo viví tan solo ese 23 de mayo de 2007. Un sismo de magnitud 5.2 que aquí en Tampico, Madero, sur de Tamaulipas, pues se percibió. De hecho, fue noticia de ese día de las y toda la noche. Todavía en esa época no se usaba tanto, no existe el WhatsApp, obviamente, poco las redes sociales de Facebook, pero bueno, la información sí en los periódicos fue muy relevante. Dijera el historiador, el cronista de la ciudad, de que ya había ocurrido un sismo, pues ahora sí que similar en la década de los 40. Pero bueno, esa es la información consultada del Sismológico Nacional y vemos también los epicentros localizados en el Golfo de México y allí y aquí en el estado de Veracruz. La siguiente. Y pues bueno, también les tenía que platicar de lo que les pasó en agosto, ¿verdad? Del susto de ese día casi a las 5 de la mañana. Pero pues ya nos dice el Sismológico Nacional, hay actividad histórica y pues no hay que
asustarse, nada más estar siempre listos, preparados. Si sabemos que, bueno, se presentan estos eventos en nuestras zonas costeras, en específico ahora Veracruz, y pues hay que estar nada más atentos y siempre reportar, mantener la calma, porque no hay científico que todavía nos diga cuándo, en qué lugar, a qué horas va a ocurrir un terremoto importante. Lo que ya sabemos es de nuestro pasado, aplicarlo y estar siempre listos y preparados. La siguiente, por favor. Algunos efectos de los sismos, bueno, hay estructurales, lo que les comentaba, ¿no? Desde una simple caída de objetos, daños estructurales, caídas de rocas, deslizamientos de tierra. Afortunadamente hay muchos ingenieros que también geofísicos, civiles, que se dedican precisamente a estudiar los efectos estructurales. Yo soy geóloga, yo me voy más a lo que esté en el terreno. ¿Qué pasó si hubo licuación del terreno? Es cuando sobre todo en sedimentos arenosos, bueno, viene un proceso en que se licúa esas arenas, sobre todo en ese tipo de suelos arenosos, arcillosos, y los indirectos, desde que puede hacer un deslizamiento que pasó en el sismo de Jalapa, pero también los tsunamis, que más adelante le damos para adelante, doctor, por favor. Pues debemos de saber que en primer lugar se pueden originar, ya lo vemos, por actividad sísmica, pero también por alguna erupción volcánica. Ojalá eso pues no ocurra ahora que está pasando esto allá en Canarias. Claro, los expertos por eso lo están monitoreando permanentemente, porque tienen que descartar todos los riesgos, y pues puede haber en muchas ocasiones un deslizamiento de tierra submarino por derrumbes costeros en montañas. Ha pasado en otros países. Aquí no hay, en nuestro país, en el Golfo de México en específico, pues no hay antecedentes realmente ni con los americanos. Por ahí alguna vez leí que quizás ocurrió un evento por un deslizamiento submarino en la desembocadura del río Mississippi durante un simulacro de tsunami que se hacen cada mes de marzo. Ahí fue donde el escenario lo plasmaron. Entonces dije, bueno, tengo que tomar en cuenta esta información porque ya está en un artículo científico. El impacto en el mar de un meteorito de gran tamaño. Bueno, pues ya los expertos han realizado diversas investigaciones oceanográficas y pues han encontrado las evidencias a través de los núcleos perforados en el sedimento marino de partículas que le dicen partículas extraterrestres o cosmógenas, porque pues son características que pertenecieron a un meteorito. La siguiente, por favor. Y conociendo que pues los tsunamis pueden alcanzar alturas de olas que pueden variar hasta de 10 metros, de acuerdo, ahora sí, el mecanismo que lo haya impulsado. Aquí en la placa del Caribe no habíamos platicado mucho de ella porque como que ahí está, que no hace nada, pero pues afecta el mar Caribe. Entonces hay movimientos en la que el desplazamiento de la placa tectónica con la placa norteamericana pues se desliza, se frota una contra la otra. En otras regiones hay proceso de subducción y lo vimos recientemente con los eventos de 2018 y 2020 de estos sismos que ocurrieron ahí en el Caribe, en el que afortunadamente sí hubo ligeras variaciones del nivel del mar, pero no se generó pues un tsunami relevante e importante. La siguiente. Aunque en el pasado, lo que les comentaba, no hay que descartar lo que ha ocurrido en un rango de estudio de 1493 al año 2013. Por ahí hay una referencia que marcan aquí en nuestro país. Les comparto ese dato, pero falta más investigación para que yo ya pueda decir, bueno, fue este el mecanismo, aquí están las referencias, aquí está la crónica. Quizás tenga que darme una vuelta a Veracruz a las bibliotecas con el cronista de la ciudad, investigar más para poder platicarle de ese evento. Pero lo que sí les digo de que la referencia nos dicen alturas de olas bastante importantes, hasta por ahí de los más de 18 metros, allá en las islas del Caribe. De hecho, ahí está el arco del Caribe, en el que también se caracteriza por tener vulcanismo activo. Desde siempre nos han dicho a los que estudiamos volcanes,
Un volcán se considera activo si en un periodo de 10.000 años o documentado por el hombre ha tenido alguna actividad relevante, y ahí se caracteriza por una importante erupción volcánica en 1902 con el monte Pelena Martinica, que desafortunadamente mató a casi toda la población. Como dato curioso, nada más se salvó el reo que estaba en las mazmorras por algo que cometió, y fue el único que se salvó. Entonces sí hay que tener en cuenta de la actividad, y recientemente pues volvió a pasar en Haití. Entonces, y en Puerto Rico ni se diga. La siguiente, por favor. Sí, siempre pienso en Puerto Rico porque tuve la oportunidad, y le agradezco mucho que se me haya apoyado el gobierno de Estados Unidos en financiar ese viaje a un evento que ellos le denominan Tsunami Ready, preparándonos para el tsunami. Entonces ahí volvemos a lo mismo, a reconocer la historia de nuestros países. ¿Qué ha pasado? En 1918 hubo un terremoto, creo que de magnitud fue como de 7,8, y generó un importante tsunami allá en Mayagüez. Arrastró literalmente algunas de las casas de la costa oeste de Puerto Rico. Y como les comento, pueden ocurrir en cualquier momento y con una advertencia limitada. Si estamos en una zona costera y sentimos un evento fuerte de movimientos de tierra, esa es la misma señal natural. La primera alerta, por si sí o por si no. Si estamos en la playa, recojo mi material, o estoy en la playa disfrutando, vámonos para arriba, porque por si sí o por si no. Entonces, pues son una amenaza actual para las comunidades costeras de la región del Caribe. De hecho, los compañeros allá que manejan la gestión integral de riesgo de desastres de Colombia, pues tienen sus propios boletines y nos dicen: no existe amenaza de tsunami para la costa del Caribe colombiana luego de presentarse un sismo. Por eso siempre hay que consultar las fuentes oficiales de cada país. Digo, porque podríamos estar de vacaciones y pues mejor, más vale estar siempre atentos. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ya vamos a entrar a lo que, igual lo mismo, les comento que por las necesidades del servicio, pues me hicieron también tener conocimiento de cómo nos afectaban los ciclones tropicales. Y pues vimos la temporada pasada fue de la quinta más costosa que se ha registrado, estuvo muy activa. La siguiente. El mapa de nivel de peligro por presencia de ciclones tropicales publicado por el CENAPRED, pues ya nos dice quiénes vamos a tener pues el nivel de peligro igual, así como los sismos, pero bueno, en este caso por el arribo de ciclones tropicales, muy alto acá y alto en Tamaulipas, no se diga ya con ustedes. Sucesivamente vamos a tener cada quien nuestro propio riesgo, la costa de allá de Yucatán. Entonces, bueno, pues ahora sí, nuestras costas bajas, pues realmente planas, no representan obstáculo alguno al paso de los ciclones tropicales, y ya sabemos que las condiciones de temperatura del Golfo de México deben de estarse siempre monitoreando, porque también son, digamos, el combustible para los huracanes. La siguiente, por favor. La temporada todavía no se termina. Recordemos que inicia un 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Y ya vamos en Sam, ya pasó Sam. Y ya cuando pase Teresa, Víctor y Wanda, creo que la Organización Meteorológica Mundial dijo que iban a trabajar nombres, porque la vez pasada se terminaron las letras del alfabeto griego. Entonces, ya para no complicarse, y pues ahí vemos las rutas, las trayectorias que han tenido desde su nacimiento allá frente a las costas de África, que alguna vez me dijeron: ¿dónde están las islas de Cabo Verde? Aquí están, frente a África. Y pues ahí están las trayectorias. Vemos desafortunadamente a Grace y a otros eventos que han impactado en el Caribe. Y pues esto ya sabemos que, pues ahora sí que lo bueno de que lleguen sus efectos, por ejemplo, hay sequía en el norte de Veracruz, en mi estado de Tamaulipas, todavía hace falta esa lluvia. Entonces, desafortunadamente en algunos lugares, pues no es bien recibida, pero pues esto es parte de nuestra de nuestra tierra. La siguiente, por favor. Y factores que caracterizan a los ciclones tropicales. Bueno, de acuerdo a esa velocidad del viento, a sus condiciones que tiene cada huracán,
De acuerdo a la escala de Saffir-Simpson, que son unos norteamericanos que allá en Florida, en el centro de alerta de huracanes, pues fueron ya definiendo de a partir de qué velocidad del viento iba a ser una depresión tropical, y también no se diga el factor de la presión atmosférica, huracán tipo 1, que si es débil, el 2 moderado, el 3 fuerte, huracán tipo 4 muy fuerte, y el huracán tipo 5 devastador, el catastrófico. Y aparte, pues sabemos que hay efectos que el oleaje intenso, las corrientes generadas por el oleaje, el incremento del nivel medio del mar, la marea del tormenta y esos fuertes vientos. Ahí vemos una imagen inolvidable del huracán Gilbert 1988 en Cancún, Quintana Roo. La siguiente, por favor. Eso es lo malo de los huracanes, las pérdidas pues económicas, materiales y desafortunadamente pues lo que no debe de haber, las pérdidas humanas. Un atlas climatológico de ciclones tropicales en México, de CENAPRED, pues ya nos presenta aquí cómo está la situación, distribución del número de tormentas tropicales y huracanes para el Atlántico Norte, 1851 a 2000. Afortunadamente se utilizó esta base de datos pues para decir cómo ha estado la actividad, usando pues ahora sí cómo va disminuyendo esa actividad de los valores donde se ubican las zonas montañosas. Es importante corredor de los ciclones entre la península de Yucatán y Cuba, que llega hasta las costas de Luisiana y Texas. Ya vemos que se han ido para allá, no puedo decir afortunadamente, pero bueno, las condiciones han sido las que han llegado a que los huracanes pues estén dirigiéndose, las condiciones oceanográficas, atmosféricas del Golfo de México. Y pues también en este gráfico algo relevante, por eso dejé esta información y con todo gusto la comparto a quien se interese. Ahí están las referencias donde obtuve cada imagen. Existe una acumulación de ciclones tropicales frente a Veracruz. La isolínea, que sería la línea que une 20 ciclones tropicales, corre paralela a la costa del Golfo de México y se interna a la altura de Campeche para salir al sur de Quintana Roo. Es decir, la península de Yucatán es expuesta a un promedio de más de 20 ciclones tropicales en un periodo de 150 años. La relevancia de utilizar los datos para generar este tipo de mapas es muy importante para nuestras comunidades. La siguiente. Y pues les comentaba, huracanes que no se olvidan. Aquel septiembre de 1988, yo tenía apenas 3 meses de haber ingresado a la Secretaría de Marina. Trabajé 31 años, entonces, bueno, pues esta fue mi primera experiencia en la que, pues ahora sí tuvimos que estar ahí, como se dice en el ambiente militar, al pendiente, acuartelados, pues para proteger, salvar a la población de nuestros municipios costeros y a donde eventualmente se requiriera. Fue algo que yo tuve que aprender a tener esa disponibilidad de estar siempre esas 24 horas desde, si no en campo, pero sí estar monitoreando las condiciones de la evolución de los ciclones tropicales. Desafortunadamente, los huracanes no entienden de fronteras y ni tampoco de estados, y pues desafortunadamente este huracán categoría 5 fue a impactar allá en Monterrey, Nuevo León, y vino la catástrofe cuando el río Santa Catarina, bueno, pues ahí vean ya todo el caudal que lleva tan elevado. Hubo varios fallecidos por víctimas de camiones que pues los arrastró la corriente. Acá en la imagen donde están unos jóvenes en lo que se llama Matatena, pues el doctor Sergio Jiménez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas determinó que la altura de la ola que el huracán Gilberto llevó a subir esa Matatena de varias toneladas de peso fue una ola de 6 metros para que haya logrado subir perfectamente esa Matatena y colocarla en la escollera del puerto de Tampico. Pues desafortunadamente la quitaron, ¿verdad? Pero hubiera sido pues un gran atractivo turístico y un recordatorio de la fuerza de los huracanes en nuestros municipios costeros. La siguiente, por favor. Y no se diga las inundaciones. También nosotros en 1955 tuvimos una inundación de 6 metros
Fue un verdadero desastre aquí en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, la Huasteca Potosina, después del paso de 3 huracanes en aquel inolvidable septiembre de 1955. Y recientemente decían en internet que las fotos de esa inundación se hacían virales, pues por supuesto son impactantes. El número determinado de fallecidos no se llegó realmente a conocer. Y pues el año pasado, efectos del huracán ETA en Tabasco, no se diga ya en Centroamérica, cuánta destrucción ocasionó con las graves inundaciones. Obviamente debido a las altas precipitaciones, desborde de los ríos, por eso el monitoreo de las presas y los ríos que lleva también Protección Civil, de esa página extraordinaria que me gusta mucho consultarla, siempre es importante porque también nos ayuda a saber qué podemos hacer antes de que pues llegue a pasar un desastre. La siguiente, por favor. Otros efectos de los ciclones tropicales son las mareas de tormenta, que es un incremento del nivel del agua durante una tormenta debido a la combinación de marejada ciclónica, la marea astronómica, pues que ocurre a diario. Entonces, el nivel del mar se incrementa. Isodore en 2002 allá en Yucatán se declaró zona de desastre, vientos de 160 kilómetros por hora, marea de tormenta de casi 3 metros según los cálculos de la NOAA, y vemos algunos de sus efectos. La siguiente. Y la erosión costera. Desafortunadamente, esta erosión costera, bueno, pues simplemente es el avance del mar sobre la tierra. En este caso, bueno, sí, el suelo que está en la costa. Desafortunadamente lleva 3 impactos o riesgos: la pérdida de superficie con un valor económico, social y ecológico, las playas, los manglares, las dunas, nos diga la destrucción de esas defensas naturales costeras por los temporales, hecho que favorece la inundación costera. Por eso la relevancia de proteger los manglares, las zonas de manglar de nuestras costas, el deterioro de las obras de protección, sí, porque si no se le da mantenimiento a las escolleras, pues también puede favorecer el riesgo de inundación. La siguiente, por favor. Aquí les puedo platicar que las causas de la erosión costera, bueno, pueden ser o naturales, que ese incremento en la energía del oleaje en la playa debido al aumento del nivel del mar, que especialmente ocurre, es alta durante los huracanes, ciclones, tormentas, frentes fríos, pues en la acción del viento, y ciclones tropicales, hemos platicado el oleaje, lo que hace que las zonas costeras sean altamente vulnerables de la erosión. Y aquí tenemos los efectos de otro huracán inolvidable, que fue el huracán Vilma, que alguna vez le preguntaron en un curso al doctor Ismael Mariño, que tomó estas fotografías y que tuve la fortuna de rescatar de un documento publicado por una organización muy importante, Natur Conservancy. Y aquí vemos los efectos antes y después del paso de ese huracán Vilma, categoría 5. Entonces sí fue muy importante, y pues obviamente la erosión ahí en Cancún ahora está ampliamente documentada. La siguiente. Pero también las causas de la erosión costera pues puede ser por factores antrópicos. Desafortunadamente, la extracción de materiales para construcción, las arenas y las gravas. Sí, sabemos de que pues hay empresas que se dedican precisamente a la extracción, tienen sus bancos de material, pero también debe de ser bien gestionada la obtención de ese material, la destrucción de lo que les platicaba, ecosistemas importantes por el hombre, mala planeación en el desarrollo de municipios con asentamientos humanos y ejercicios de ordenamiento deficientes. O sea, aquí, por ejemplo, nos ocurre en el sur de Tamaulipas, después de la construcción del puerto industrial de Altamira, en donde ese emplazamiento de las escolleras de este puerto fue tan mal planeado que lo único que ocasionó fue que en el lado sur se generara un importante problema de erosión costera que estaba afectando nuestras instalaciones ahora sí de la pendencia de la que yo trabajaba. Claro, en el lado norte amplió e hizo una fabulosa playa, pero el mar sigue avanzando, y aquí el problema es que el cordón litoral está tan delgado que desafortunadamente, según los cálculos del doctor Sergio Jiménez de la UAT, es de que si se llegara a romper podría inundar
durante un huracán con una marea de tormenta de 3 metros podía invadir hasta la zona, pues ahora sí ya urbana de esta región del sur de Tamaulipas. Obras sin estudios técnicos apropiados, también allá aplica muchas veces en la forma en que se trabaja las playas. Sí, los hoteles requieren playas, pero pues también a veces se hacen obras sin estudios oceanográficos previos y no, para eso hay equipos o compañías que se dedican precisamente a hacer estudios oceanográficos para realizar actividades de obras de construcción en las costas. La siguiente. Y el impacto en las zonas costeras del cambio climático contemporáneo es algo que desafortunadamente si no actuamos, pues el aumento del nivel del mar expone a las costas a mayores riesgos de inundaciones y esa erosión. Y lamentablemente se espera que afecte a millones de personas cada año a fines de este siglo. Y se estima que el nivel medio mundial del mar se eleve en un rango entre los 0,09 a 0,88 centímetros, calculados entre 1990 a 2100. La siguiente. Ya hay escenarios que han realizado los prestigiados investigadores del CICESE, allá los compañeros de allá de Ensenada, Baja California, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de las zonas inundables con escenarios del incremento del nivel del mar de 1 a 2 metros en el Golfo de México, Mar Caribe. Ahí están los impactos y pues se prevé que aquí Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, pues ya sé qué escenario es, pues no sé si no creo llegar a verlo, pero sí pienso pues en las generaciones futuras realmente, en Ciudad del Carmen, Península de Yucatán, con todas esas tantas actividades, tantos municipios, tanta población vulnerable a lo que va a pasar entre esa llanura costera tamaulipeca, los llanuras y pantanos tabasqueños y las costas de la península de Yucatán. La siguiente. Y de hecho, pues ya están identificados también los futuros impactos aquí para Veracruz. En un documento de un libro que precisamente son 2 tomos sobre la vulnerabilidad del cambio climático en las zonas costeras mexicanas, pues ya está identificado lo que, pues dónde va a estar cada estado del Golfo de México y Mar Caribe va a ser en mayor o menor medida impactado las poblaciones y entonces, bueno, esta información pues ya está, ahora nada más hay que, ya está definida, es el pronóstico y hacer algo pues para evitar que esas poblaciones costeras realmente se vean afectadas. La siguiente. De hecho, sus compañeros del colegio, aquí anoté el nombre del doctor para que no se me escapara y darle su relevancia. El doctor Juan Zavala de Tabasco hizo con otros autores este artículo y entonces él identifica las zonas de muy alta extrema vulnerabilidad ante el ascenso del nivel del mar y que pues vuelve también a decirnos en 2016 sobresalen los valores ecológicos contenidos en las reservas de la biosfera Pantanos de Centla, los petenes, Rías Celestún, y así como el área de protección de flora y fauna, laguna de términos que conforman los humedales más extensos de México. Desafortunadamente, bueno, pues se van a ver afectados Tabasco y Campeche, de acuerdo a este estudio. Ya vamos a terminar. La siguiente, doctor. Sí, porque van a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Pues sí hay estrategias para la reducción de los riesgos costeros. Desde no hacer nada, pero también hay que proteger con malecones, diques, acomodar estructuras elevadas o más seguras, avanzar, construir amortiguadores en los océanos, retirar, alejarse de las costas. Algunos documentos sugieren 100 metros. Hay una zona federal marítima, pero bueno, 20 metros, no, ya no es nada. Yo sugiero 100 metros y adaptarse basadas en los ecosistemas. Por ejemplo, y en Japón, ¿qué hicieron? Bueno, pues sembrar precisamente bosques para mitigar fuertes vientos costeros, marejadas y tsunamis. La siguiente. Ya vamos a terminar, doctor. Comentarios finales. Bueno, pues algunos riesgos costeros en el Golfo de México y Mar Caribe, por ejemplo, los tsunamis,
hemos visto que suelen ser eventos poco frecuentes con consecuencias moderadas a severas en las zonas vulnerables a esos eventos. Caso, el Caribe. Estar prevenidos puede salvar muchas vidas. Las zonas costeras bajas son muy vulnerables a los efectos del cambio climático y en eso se caracteriza nuestras costas del Golfo de México y Mar Caribe. Y por ello se debe trabajar en la mitigación y adaptación de la población ante el incremento del nivel del mar. Se debe de proteger, restaurar y conservar sus ecosistemas como son las dunas, manglares, playas y no se diga los arrecifes de coral, que esos son intocables. Para la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades ante los impactos de los riesgos costeros, es necesario la divulgación de programas de educación y sensibilización sobre la importancia de la conexión entre los ecosistemas y su propia subsistencia. Educación, educación y más educación. La siguiente, con esta, pues yo les agradezco totalmente por su atención y si hay preguntas, quedo a sus órdenes. Me tardé 2 minutos. Muchas gracias, Teniente Marta. Voy a poner la cámara. Tengo una pregunta. Doctor Alejandro, ¿por qué no la escribe en el chat, Es por favor? que estoy en mi celular. Adelante, pues, por favor. Doctora, una preguntita nada más rápida. De acuerdo al diagnóstico de los libros que nos comentó, ¿qué futuro le espera al puerto de Veracruz, a la ciudad? ¿Qué futuro le espera? Pues el panorama se ve difícil porque tiene todo. Los huracanes, inundaciones, vemos que ha sido afectada por terremotos. No queda más que adaptarse y prepararse. Prepararse en el sentido de lo que le comentaba, desde cómo vamos a construir nuevos edificios. Hace muchos años que no voy. Quizás haya edificios que deben de ser reforzados, los que ya están. Por ejemplo, si ya en el pasado te afectó un terremoto allá de Antón Lizardo que se dañó la iglesia o hasta la parroquia, pues entonces debemos estar preparados ante ese riesgo, por ejemplo, el sísmico o el de huracanes, porque sí las cosas se ven muy complicadas, pero entre todos yo creo que podemos solucionar o al menos mitigar esos impactos, sobre todo en la población. Gracias. Gracias. El Pablo Sandoval le hace una pregunta. Dice que los sismos corticales intraplaca, como el de 1959, están asociados a la formación volcánica de los Tuxtlas. Está preguntando eso. Y si los sismos corticales intraplaca, como el del 59, están asociados a la formación volcánica de los Tuxtlas. Sí, no, de acuerdo a la información que consulté del sismológico y de la misma red, red sísmica veracruzana, no tuvo nada que ver la actividad del campo volcánico de los Tuxtlas. Fueron sismos de fallas geológicas. Ahí es independiente de la actividad volcánica. Ok, gracias. El doctor Catalino Jorge López Collado dice: yo tengo una hipótesis de por qué los grandes sismos ocurren en septiembre, cercano al equinoccio de otoño. Desde la primavera nos han enseñado que nuestro planeta Tierra gira alrededor del Sol en una trayectoria elíptica, donde en uno de los ojos de esta elipse están, de esta elipse está el Sol, y justo en las cercanías del cambio de trayectoria del planeta Tierra, en el equinoccio de otoño ocurren los terremotos en México. En términos mecánicos, es que hay un cambio de torque de la Tierra, posiblemente no es mucho a nivel planetario, pero lo suficiente para mover las placas tectónicas. Sí, toda teoría es respetable, todas las teorías, porque, bueno, los doctores Servicio Sismológico Nacional ya dijo que realmente diciembre es el más donde más se ha registrado actividad sísmica en México. Entonces, pero digo, todas las teorías es importante escucharlas y cómo no, pues considerarlas, porque siempre hay que estar, ahora sí que atentos, cualquier mes del año, sobre todo en la actividad sísmica de nuestro país.
Ok, gracias. Guillermo Armando Moreno pregunta que ¿el fracking ha tenido alguna relación con respecto a la actividad sísmica o qué se sabe al respecto? Bueno, como yo no soy muy, digamos, dedicada a la actividad petrolera, que yo recuerde, allá en Veracruz no hay mucho fracking, hay más, como que en otros lugares de acá del interior del estado, Coahuila, que realmente se supone que está prohibido. Todavía no se le da como que mucha autorización, es lo que yo sé. Pero no creo en Veracruz, no creo en Veracruz. Dicen los doctores, y por aquí lo tengo considerado, que realmente hay, por ejemplo, los domos de Apiros, la misma actividad de que, pues, Veracruz, estamos todo el país en la placa norteamericana. Yo, yo creo que no tiene mucho que ver el fracking, en lo que yo tengo conocimiento. Gracias. La doctora Mónica Vargas pregunta que ¿qué hay del posible tsunami que un derrumbe al mar por el volcán Cumbre Vieja podría causar? Sí, fíjese, doctora, que repasé un antiguo documental creo que era de History Channel, relacionado con el estudio que hicieron dos doctores ingleses, en donde, bueno, ellos hacen su simulación precisamente de ese derrumbe, y me llamó la atención que donde ellos, en ese documental de 2005, donde dijeron que se iba a iniciar la actividad, realmente ahí está comenzando. Entonces, yo creo que sí les ha de preocupar a los investigadores españoles, y realmente deben de seguir, pues, considerar ese posible riesgo. No hay que descartarlo, pero sí, es una hipótesis que tienen planteada esos investigadores. Yo tenía conocimiento desde el año 2000 de esa teoría. Gracias. El doctor Octavio Ruiz hace un comentario, una pregunta, que podría comentar, por favor, si los aumentos del nivel del mar es debido al calentamiento global o por inclinación del eje de la Tierra. Claro, además de los fenómenos meteorológicos. No, sí, de los efectos del cambio climático global. El deshielo de los polos y el ascenso está monitoreado permanentemente por los satélites de la NASA de Estados Unidos. Y de hecho, la UNAM tiene un estudio donde dice que es aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, en donde más se ha incrementado el nivel del mar. Cuando lo leí, pues eso me impactó, ¿no? Pero pues bueno, precisamente es la relevancia del monitoreo del nivel del mar para ver esos cambios que ha ocurrido desde los primeros registros. Gracias, Daniel de Marta. Son las preguntas que han hecho hasta el momento. Y me parece, bueno, por lo que veo, no van a hacer más preguntas. Me queda una duda. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que sabe que se está haciendo para prevenir o para todo este tipo de eventos? No prevenir los eventos, porque obviamente ellos van a ocurrir, para que sea menos, tengan un menor efecto en nosotros. Hay algunas actividades que se están realizando. Por ejemplo, una podría ser los simulacros, porque se hizo un simulacro, sí, ese domingo 19 de septiembre, pero como nos dicen, ustedes practiquen de acuerdo al riesgo más importante que tengan. Se me ocurre, ahí en Veracruz hicieron el simulacro. Esa es una medida que hay que practicar precisamente. Yo me pregunto, allá en La Palma, ¿habrán practicado simulacro sobre la evacuación por erupción volcánica? Ahí es cuando te das cuenta la relevancia de la prevención, de que cuando nos dicen, es que debe usted de tener lista su mochila de emergencia, con todos los papeles, con todo lo que usted considere relevante. Y evacuaron deprisa a la gente, o sea, casi se fueron con lo que traía puesto. Entonces, ahí es la importancia de lo que siempre se nos dice, estar prevenidos. Y la primera medida es practicar los simulacros. Gracias. El doctor Eliseo García dice que el sismo de agosto fue trepidatorio y el de septiembre fue oscilatorio.
que si eso depende de la cercanía del epicentro y cuál es más perjudicial en las construcciones. Fíjese que yo creo que le hubiera gustado mi charla de la actividad sísmica en México, porque ahí precisamente tocó todos estos puntos. Por ejemplo, cuando ocurre el rompimiento de la roca y viene la generación en esa falla geológica, la generación de las ondas sísmicas, estas se propagan de 4 formas, que si viene la primera onda primaria con una dirección, luego viene la onda secundaria, que es la que sube y baja, y ahí es cuando se dice, no, es que fue trepidatorio, me subió y me bajó. Vienen unas ondas que son superficiales, que dicen, es que me hizo sentir como si anduviera en el mar, las oscilatorias. Sí, tiene mucho que ver la cercanía del epicentro, porque entre más cerca esté yo del epicentro, pues más lo voy a percibir y obviamente los daños van a ser mayores. Y las ondas sísmicas más destructivas son las últimas, las ondas superficiales, que se llaman Lob y Raleigh. En efecto, así fue. Y pues bueno, ese sismo de agosto fue de sismo, temblor y terremoto son sinónimos. Me faltó comentarles eso. Entonces, sí, generó ondas sísmicas y usted lo percibió de esa forma, si estuvo cerca del epicentro, que ya vimos dónde estuvo, pues frente a Veracruz, ahí en Boca del Río. ¿Quién más preguntó? Ajá, sí. Sí, las más perjudiciales en las construcciones son esas ondas. ¿Alguna otra pregunta? Creo que son todas, Teniente Marta. Le agradezco mucho su presentación. Fue muy amplia y nos permite entender algunos aspectos que están sucediendo. Pues le agradezco mucho su participación. El doctor Catalino Jorge, que es el que coordinamos estos seminarios, también le da su agradecimiento y le dice que lo felicito por su excelente presentación. Ay, pues Muchas gracias. muchísimas gracias. No, créame que traté de ser lo más, digamos, concisa posible y con la información más fidedigna para que ustedes estuvieran conocimiento, pues, de los riesgos en los que están expuestos en nuestro Golfo de México y Mar Caribe. Digo, porque a veces podemos estar trabajando ya en el Mar Caribe. Si en mi institución, cuando ocurrió un terremoto en 2003, mucha gente me dijo, es que mucha gente venía de cambio del Golfo de México y no sabían que aquí en Manzanillo temblaba, mi teniente, y hubo mucho pánico entre la población. Entonces de ahí empecé, por orden de que después sería secretario de la Marina, a hacer este tipo de charlas de divulgación y que me da mucho gusto que les haya gustado a ustedes como investigadores. Muchas gracias, teniente. Que tenga buen día. Le hago llegar una constancia de su participación. Muchísimas gracias al señor Hernández, gracias al señor Eusebio Ortega y al doctor Catalino. Muchísimas gracias, señor Eliseo, también. Gracias a todos. Buen día a todos también. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Gracias. Galdi, gracias, Galdi. De nada, muchos saludos, teniente, que esté muy bien y muy amable, la verdad, por haber aceptado brindarnos este tema de gran interés aquí para México y para la región. Un saludo. Encantada en saludarte. Un saludo fuerte. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.